Bueno, llegamos a una lección que es, yo creo que una de mis favoritas, porque fue una epifanía y una lección que me dieron del más allá hace muchos años, de hecho, y que me cambió la vida para siempre. Porque fue un concepto de almas gemelas que yo no había terminado de entender. De hecho, ya les voy a contar esa historia porque esto era lo que yo había leído en un libro. Y con el pasar del tiempo empecé a entender qué era lo que realmente se refería a esto. Ya les he contado algunas verdades, algunos secretos de las almas gemelas, como por ejemplo que no son solo personas, también son lugares, también son experiencias, también son destinos, también son pensamientos. También les he contado que las almas gemelas no vienen para que nosotros estemos felices y estemos contentos y entonces tengamos una pareja maravillosa y estemos en un país espectacular y tengamos un trabajo súper cómodo. No, las almas gemelas son para construir, no para divertirse necesariamente. Pero finalmente cuando uno construye hay diversión, digamos que intrínsecamente, pero de una forma más madura y de una forma más profunda. También les he contado que todo lo que tienen alrededor son sus almas gemelas y que si no les gusta lo que ven es porque tienen que aprender a cambiar de mundos en estos mundos paralelos en los que vivimos en el planeta Tierra. Pero hay una cosa que no les he contado y que es un secreto que me encanta, que es espectacular, y es que asumimos que las almas gemelas se encuentran porque están en el exterior y sobre todo porque ya existen, pero no es así. Hay una parte de las almas gemelas con las que uno conecta, que uno conoce, ¿cierto? Hay una parte de las almas gemelas que es una persona que vas a conocer, un grupo de amigos que vas a conocer, un lugar al que vas a llegar, un destino, una experiencia que vas a tener, pero hay almas gemelas que no están por ahí esperándote o buscándote. Hay almas gemelas que tienen que ser creadas y que están dentro de ti. Hay unas almas gemelas que son de conexión, con las que conectas, y hay otras almas gemelas que tú mismo creas. Y aquí entonces les voy a contar una historia, porque ustedes me dicen de qué carajos me estás hablando, mamá. Bueno, me voy a poner cómoda y todo, porque les voy a contar una historia muy interesante. Hay un libro que se llama Lazos de Amor, que fue un libro del que yo les hablé en el primer episodio de mi podcast. Si quieren, vayan, lo escuchan, se llama justamente Almas Gemelas. Y ahí les cuento la historia de Elizabeth. Bueno, y lo otro más que ahorita se me acaba de olvidar cómo es que se llama, que es una historia de amor muy linda, pero hubo una historia de ese libro que yo estoy casi segura que la cuento en el podcast, pero se las voy a contar aquí, no se afanen, que me voló la cabeza. Y fue que había una paciente de hipnosis, ¿cierto? Y la paciente siempre tenía como este sueño recurrente con una figura, pero ella no sabe bien qué era esa figura. Y entonces ella cuenta que un momento en el que ella no termina de entender cómo fue que llegó a esto que les voy a contar, pero ella dice que ella se acostaba a dormir todas las noches y dejaba como un bracito, como una manita por fuera de la cama, porque ella sentía que alguien le cogía la manito. Y ella no le daba miedo porque ella reconocía que no era algo malo, pero pues igual ella no sabía qué era. Y lo más chistoso de todo es que ella no se cuestionó mucho este comportamiento, ¿saben? Y tampoco ella entiende muy bien cómo empezó este comportamiento, pero ella dice que ella, no sé, en algún momento empezó a sentir como que se acostaba a dormir y ponía la manito como afuera de la cama y algo le cogía la manito y ella se sentía feliz y tranquila. Y ella dice que ya duró muchos años así, muchos años. Hasta que un día ella otra vez se acostó a dormir, sacó su manita y nadie le cogió la manita. Y ella se empezó a angustiar y se empezó a estresar. Y dijo, pero no. Y de nuevo ella no tenía ni idea quién era el que le estaba cogiendo la manito. Ya, es que es lo chistoso, ya ni siquiera se cuestionó. Como que le daba tanta tranquilidad que ella simplemente lo hacía sin preguntar demasiado qué era lo que estaba pasando. Ella duró varias noches sin sentir la manito. O sea, sin sentir que le agarraban la manito a ella.
Y ella estaba muy triste. Y estaba muy preocupada, muy angustiada porque ella sentía que esa entidad, lo que fuera, la estaba cuidando. A las 2 semanas ella se entera que está embarazada. Y desde que ella se entera que estaba embarazada y que quedó pues embarazada, ella no volvió a sentir la manito. Y cuando conoció a su bebé, reconoció perfectamente que era su bebé, el que había estado durante muchos años atrás, cogiéndole la manito y acompañándola desde el más allá. Obviamente una historia de almas gemelas muy profunda. En general, mamá e hijo, eso es una conexión bien profunda de almas gemelas. Pero hay unas que se pasan 3 pueblos. Y hay unas historias de almas gemelas entre familias muy profundas. Esta, por ejemplo, es una. Y lo interesante de todo esto es que esa almita gemela, que finalmente era su bebé y su hijo, ella tuvo que crearlo y ella tuvo que traerlo. Hay almas gemelas que se conectan, donde hay conexión, y hay almas gemelas que tú tienes que crear. Esto es un ejemplo de un bebé, pero les estoy hablando de muchas otras cosas. Miren, a veces yo siento que en esta ingenuidad espiritual, de nuevo, que nos ha vendido TikTok, Mapa, ¿por qué odias tanto TikTok? No sé, lo odio. Es que he visto tantas pendejadas en TikTok, pero a la vez tengo que hacer parte de TikTok, que tengo un conflicto interno, que pronto cambiaré, pero voy a ser honesta con ustedes y me cuesta, ¿no? Me cuesta este tema de TikTok. Y me cuesta porque veo muchas cosas que son súper nocivas. Entonces, no sé por qué la gente tiene como este pensamiento de que las cosas, no sé, pasan o te pasan. ¿Me entiendes? Es como la gente dice, pero es que la vida, porque se pone la vida tan difícil, como si la vida le pasara a uno y es uno el que le pasa a la vida. Porque la vida siempre está aquí, es uno el que entra y se va después. Y tengo esta sensación de que este tema de manifestación, este tema de ley de atracción, este tema de abundancia, que entre otras son conceptos absolutamente sagrados en el mundo del más allá, sino que uno no termina de poderlos entender, son ciertos, pero están mal entendidos. Y no sé por qué la gente asume que estos conceptos es como esperar a que algo mágico pase. Y como que la vida te llene de abundancia. Hay muchas cosas que uno tiene que crear. La manifestación es un proceso creativo. ¿Sí? La manifestación es un proceso creativo. Es un proceso, no es un lugar al que uno llega. No es un evento que sucede. Es un proceso que uno construye. ¿Sí? Y en ese sentido, muy bien, ya les he dicho varias veces que las almas gemelas pues no son solo relaciones y no son solo personas y tampoco son solo lugares y tampoco son experiencias, sino también son cosas que tú tienes que crear. Y es una parte que es muy emocionante para mí porque el potencial creativo es mucho más amplio de lo que uno se permite ver. Hay proyectos, hay ideas, hay negocios, hay servicios, hay productos, hay conceptos que uno crea y que son parte de nuestras almas gemelas y que nunca las vamos a conocer si no nos damos la oportunidad de traerlas al mundo. Es por eso que mucha gente vive tan frustrada. O sea, de verdad, viven muy, muy frustrados. Y viven muy frustrados porque no terminan de crear sus almas gemelas. Entonces, ¿cómo voy a sentirme yo completo, no? A pesar de que tenga el marido, el perro, el gato, la casa, el trabajo, jaratza, si la mitad de mis almas gemelas todavía están en mi cabeza, en mi corazón y en mi ser superior y no las he podido materializar en este mundo y por eso no las conozco, pues me siento vacío. Termino sintiendo constantemente que algo me falta, porque es verdad. Y esto es duro de escuchar, pero cuando uno siente en la vida que algo le falta a pesar de tenerlo todo, es porque es verdad, algo te falta y tu vida sí es vacía. Y sí eres un impostor.
Yo sé que es como lucha contra el síndrome del impostor porque no eres impostor. Marica, uno a veces sí es un impostor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno a veces sí es un impostor. Y parte de ser impostor es esto. Si tú sientes que algo te falta, probablemente te faltan muchas almas gemelas que no te has dado la oportunidad de crear y con las que no te has dado la oportunidad de vincularte. Que esa es de las próximas lecciones, cómo vincularnos con almas gemelas, cómo encontrarlas en el más allá para poderlas reconocer en el más acá. Pero yo necesito que tú entiendas que esta parte creativa de las almas gemelas es tu responsabilidad. Y como sabes cuáles son esas almas gemelas que te falta crear, yo estoy segura de que tú sabes. Y yo estoy segura de que hay muchas ideas que tienes en tu cabeza, hay muchas cosas que tú sabes que podrías hacer y por cagón no las haces. No las hagas. Si no quieres, no las hagas. Pero asume las consecuencias de eso. Yo soy partidaria de que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Asumiendo las consecuencias de eso, claramente. Y las consecuencias de no utilizar tu potencial creativo es justamente eso. No conocer una buena parte de tus almas gemelas. Esta parte es muy interesante y por eso el siguiente tema dentro de esta lección va a ser cómo conectar con esas almas gemelas que no han sido creadas, pero que han de ser creadas en el futuro. Así que la próxima lección vamos a entrar en otro estado meditativo, así que como siempre no te voy a distraer con mi cara. Y además, por favor, busca hacerlo en un lugar tranquilo, sin preocupaciones, sin estrés. Ese video está en la próxima lección. Allá nos vemos.